es un bioma de transición. Tiene la magia por momentos y la exuberancia de la Sierra de Córdoba, pero también tiene el desierto metido internamente. Y eso para mí lo hace especial. Es un lugar que tiene 6 meses de seca y 6 meses de lluvia, entonces hay una temporada donde no cae una sola gota. Y bueno, cuando vos no entendés el link entre un árbol, una planta, la lluvia y la forma de vida que vos tenés y lo que consumís, ¿cómo lo podés defender? Me crío en una familia de 4 hermanos, padre y madre. Mi papá es arquitecto, mi mamá es psicóloga. De cierta manera la creatividad en mi familia siempre fue algo muy posicionado dentro de la valoración de la familia, la intelectualidad también. Y también tuve la experiencia de poder viajar muchísimo con mi familia, entender que hay muchísimas posibilidades más allá de la que uno se cría y el entorno en el que uno se va criando. Estudié diseño gráfico, me recibí, después hice un máster en comunicación. Estudié también paralelamente música, que toco el contrabajo, todo esto en Rosario. A finales de los 90, principios del 2000, ahí empiezo con mi propia empresa de comunicación. La tuve 7 años. Ya en esos últimos años de vida en Rosario también había como una especie de contradicción interna donde yo sentía que necesitaba cambiar, pero necesitaba cambiar profundamente. Entonces la forma que vivía no llevaba una coherencia entre lo que yo sentía y lo que pensaba, y sentí que me estaba mintiendo a mí mismo. Entonces decidí salir de viaje de vuelta. En principio era como salir de mi burbuja, eso es lo que yo decía. Cuando hice ese viaje, hice un viaje de mochila por toda Argentina, que fue el primer viaje grande que hago yo solo. Fue un cambio bastante radical porque en 3 meses volví de ese viaje y en 3 meses vendí y me fui de Rosario. Y bueno, y así fue como uno de los lugares que conocí fue San Marcos, y fue uno de los lugares que más me quedó como marcado. Por varias situaciones personales que viví, pero principalmente también porque era un lugar donde yo veía posible una vida. Y bueno, y así fue como me vine para acá ya hace 16 años. Una de las cosas que me pasa a mí cuando hago este viaje es eso, que tengo como una especie de despertar ecológico. Me di cuenta y me sentí bastante avergonzado por el impacto que nosotros estábamos generando en el ambiente. Conocí una persona acá en San Marcos que fue un referente de la ecología a nivel país, que bueno, falleció este año, José Luis D'Amato, que él me abrió las puertas al mundo de la ecología y a entender verdaderamente cuál es nuestro lugar en estos ecosistemas. Entonces sentí que una coherencia muy importante en mi vida venía desde ese lugar, desde empezar a vivir de una manera de menor impacto, de involucrado verdaderamente en el ambiente. Generalmente cuando se habla de proyectos de permacultura se recomienda mucho acampar en el lugar antes de intervenirlo para entender de dónde viene el sol, los vientos, entender el bioma, para equivocarse menos también y para entender cómo sacar y potenciar lo que ya hay. Cuando llegué acá al terreno empezamos a abrir todos los senderos, las calles y todo, y la casa se empezó a construir 6 meses después. De hecho que los estanques de acumulación de agua estaban antes que la casa. Entonces llegué a la casa con mucha más información. Y además me di cuenta que este es un lugar caliente, que hay que protegerse mucho de las diferencias térmicas. Y al encontrar este espacio de reservorio de agua dije, perfecto, acá está la casa. Y diseñé la casa en función de lo que ya había. Hay que deconstruir mucho de lo que te enseñan para poder hacer lugar a nuevas ideas. A nosotros nos ha enseñado que la vida funciona a nivel competitivo, esa idea darwiniana de que sobrevive el más apto, ¿no? Entonces eso lo aplicamos a la vida y por eso estamos como estamos, porque creemos que la competencia es la única forma de sobrevivir, cuando en realidad en la naturaleza la colaboración es mucho más grande que la competencia. La competencia es solo una parte ínfima de la vida en general. Y eso es fundamental para entender cómo también nos tenemos que relacionar los humanos. Y esa percepción tan pequeña te hace entender de otra manera los espacios y la forma que uno tiene que comportarse en los espacios.
que la ciudad te deshumaniza, te saca el contacto con la naturaleza, hace que odies a tu vecino porque estás saturado. Y la única manera de producir un cambio y un impacto positivo en el ambiente es conociéndolo. Uno no puede amar lo que desconoce. Entonces, si vos desconocés la naturaleza, ¿de dónde la vas a defender? Cuando vos no entendés el link entre un árbol, una planta, la lluvia y la forma de vida que vos tenés y lo que consumís, ¿cómo lo podés defender? Para mí lo que produce la naturaleza es eso, es volverte a vos, a tu verdadera función en este bioma. En la ciudad estás totalmente desconectado. O sea, no hay forma de que una persona se comprometa con el medio ambiente viviendo de la manera burguesa que se vive en las ciudades. O sea, o puede ser de una manera más superficial. Pero la realidad es que si no la entendés, no la podés amar. La circularidad de la permacultura te permite entender eso, que en realidad el residuo no es un capital mal ubicado. Empezás a usar la cabeza de otra manera. Yo lo que recomiendo primero es no intervenir hasta no tener una idea clara de lo que vas a hacer. En segundo lugar es eso. El paso número 1 es entender el lugar. Y después me parece que es fundamental eso que yo le decía, un pensamiento estratégico, poder tener todas las visiones del lugar, desde aérea, desde abajo, desde arriba, las condiciones, el clima y todo, para poder tener un plan a mediano y largo plazo de dónde querés ir para que todas las acciones vayan direccionadas. Y por otro lado, esto, de darse cuenta que la sustentabilidad, en primer término, es la sustentabilidad de uno mismo con el lugar. O sea, no abarcar demasiado para después no poder llevarlo adelante, no poder sostenerlo. Todo lo que uno vaya añadiendo tiene que ser algo que se pueda sostener. ¿Por qué? Y bueno, porque para que un proyecto sea sostenible lo tengo que disfrutar. Si lo sufro, no es permacultura. Es eso, es sumar un poco todos los días y así la acumulación de acciones genera un cambio gigante. El ocio es vital en esta forma de vida, en la forma de vida en general. O sea, el ser humano necesita del ocio, necesita del tiempo, necesita conectarse con otras cosas que no sea el trabajo. Y eso a muchas personas las transforma, porque además de que tienen un prejuicio muy grande con esta idea de que el que no trabaja 8 horas es vago, se dan cuenta que en realidad es todo mentira, es toda una imposición totalmente vinculada a la producción de capitales y la esclavitud también, ¿no? Se puede vivir de una manera simple, de una manera armónica con el ambiente, con un nivel de confort que quizás hace muchos años hubiera sido imposible. Y se llevan eso, como diciendo, bueno, esto es posible y realmente no necesito radicalizarme tanto como para tener una vida de menor impacto.